A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Cordial saludo, estimados oyentes del podcast En Todo Su Derecho. Mi nombre es Natalia Piedrahita, docente de tiempo completo de la Facultad de Derecho en el área de privado. En esta oportunidad, en este episodio, nos acompañan los estudiantes del Semillero de Derecho Procesal y Probatorio, con el ánimo de compartirles la participación que venimos adelantando con la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho ACOFADE en aras a participar en una ponencia relacionada con la naturaleza como sujeto de derecho. En esta tarde me acompañan la profesora Maday, a quien le doy la palabra para que los salude, y las estudiantes Maisha, Wesler y nuestro egresado Daivan. Muy buenas tardes. Es para nosotros un verdadero privilegio y honor poder compartir este tema tan importante con todos los oyentes. En el día de hoy, mi nombre es Maday Cervantes Gómez, también docente de la Facultad de Derecho. Este tema es tan trascendental hoy en día que realmente toca las fibras de todos los estados, y hoy en día que nosotros estudiantes de Derecho, nosotros las universidades, centremos la visión en algo tan relevante en plenos cambios climáticos trascendentales, creo que nos lleva a un tema de actualidad, y quiero felicitar a los estudiantes antes de iniciar por esta participación tan activa. Buenas tardes, mi nombre es Maisha Juliet Hidalgo Córdoba, integrante de este grupo de Derecho Procesal y Probatorio. Yo creo que un elemento fundamental para poderle dar inicio e introducción a este tema es entender que es un sujeto de derecho. Sujeto de derecho es aquella persona que tiene la capacidad de exigir un derecho que está adherido a él o que sienta que en algún momento se le está vulnerando. De igual forma, una entidad también está en la capacidad de exigir un crédito o una prestación de algún servicio. Cordial saludo para todos. Yo soy Wesler Cuesta Paz, estudiante de Derecho, y bueno, muy contento de estar aquí nuevamente compartiendo este espacio con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes para todos. Buenas noches ya puede ser, o buenos días, dependiendo la hora que se encuentren escuchando este podcast En Todo Su Derecho. Mi nombre es Daivan Andrés Palacios Córdoba, soy egresado de la Universidad Cooperativa de la Facultad de Derecho, integrante del Semillero de Derecho Procesal y Probatorio. Es para mí un gran honor y un gran placer encontrarme el día de hoy compartiendo con ustedes este material de estudio, el cual hemos construido con arduo esfuerzo. Espero que sea de vital importancia para todos y cada uno de ustedes, y tenga un gran interés, al igual que para nosotros. Gracias, estimados estudiantes, y a nuestro egresado. Como les comentábamos al inicio de este podcast, el grupo se dispone a participar del 8º Congreso Nacional e Internacional de Semilleros, organizado por los grupos de investigación y redes asociados a ACOFADE. En esta temática se definió como eje central la naturaleza como sujeto de derecho, abordándolo también desde unos subtemas. Por eso, en este episodio queremos compartir con ustedes el trabajo que se viene desarrollando, animados precisamente por el profesor Delio, a quien le extendemos un saludo muy especial. En aras pues de dar introducción al tema, queremos decirles que el escrito se viene realizando desde un componente histórico, un componente pedagógico y una línea jurídica abordada también desde el derecho comparado. Para ello, entonces, invitamos a nuestra compañera Maisha para que nos ahonde un poco más acerca de qué ha estado indagando al respecto. Como les comentaba al principio, estamos indagando el tema de la naturaleza como sujeto de derecho, y lo primordial para entender todo este tema y entender cada uno de esos componentes que se deben evaluar en este desarrollo temático,
tenemos como primero que es un sujeto de derecho. Un sujeto de derecho es entendido como una persona que tiene la capacidad de exigir aquellos derechos que vienen adheridos a él y también aquellos derechos que en alguna ocasión se le hayan visto vulnerados. De igual manera también están las entidades que también son personas que están sujetas al derecho, pues tienen también la oportunidad de exigir también esos derechos que en algún momento sientan que están vulnerados. Muy bien, muchas gracias, Maisha. En este momento yo le pregunto a Daivan, ¿por qué el derecho a la naturaleza debe ser un derecho fundamental autónomo? ¿Y a qué hacemos referencia con eso de derecho fundamental autónomo? Perfecto, doctora, muchas gracias. Hacemos referencia a que los derechos fundamentales son aquellos inherentes a las personas, es decir, de que nacen con nosotros, y cuando nosotros empezamos a hablar de naturaleza, podemos ver que es el aire, la flora, la fauna, ¿cierto? Todos esos elementos que de una manera nos permiten a nosotros como personas estar vivos, y también a su vez las personas hacemos parte de esa visión de lo que es una naturaleza. Entonces, conforme a ello y lo que yo he venido indagando y lo que he venido estudiando sobre el tema, es de vital importancia considerar la naturaleza como sujeto de derecho autónomo, es decir, independiente y que no necesite de una conectividad de otros derechos para hacerse valer, toda vez que la naturaleza es la que nos provee la vida en sí, ¿cierto? Es como ese motor fundamental o esa gasolina para que nosotros podamos tener vida, ¿cierto? Y si lo vemos desde una perspectiva, como lo hicimos en algún tiempo para los años 2014 con el derecho a la salud, en el cual el derecho a la salud era un derecho fundamental por vía de conectividad, ¿cierto? El cual hoy lo tenemos como derecho fundamental autónomo, es decir, independiente, se puede reclamar por sí mismo, no se necesita que tenga una afectación con otros derechos. Podríamos mirar la importancia o el papel que jugaba la salud, porque nace con nosotros. Cuando nosotros nacemos tenemos un derecho a la salud, nacemos saludable en su gran mayoría de los casos. Entonces, asimismo, nosotros necesitamos que se preserve la naturaleza, no únicamente para nosotros, que se le dé esa garantía, esos derechos, no únicamente para los que hoy en día contamos con ese factor determinante que es la vida, sino también para las futuras generaciones, ¿cierto? Muchas gracias. Gracias, Daivan. Maisha, nos hemos encontrado a lo largo de la investigación con una mirada ecocéntrica y antropocéntrica de esta temática. ¿Podrías, por favor, compartir con los oyentes de qué se trata? Exactamente, en correlación con lo que decía nuestro compañero, que se busca una autonomía de ese derecho a la naturaleza, tenemos una mirada antropocéntrica, que era la que nos decía que el hombre era entendido como el centro de todo y que por ende los demás derechos o las demás cosas que nos rodeaban estaban subyugadas al hombre. Entonces hoy esa mirada ecocéntrica que nosotros miramos en el trabajo nos da la posibilidad de entender, o más bien de crear esos valores que giren en torno a la naturaleza y que aboguen por la naturaleza. Muchas gracias, Maisha. Muy bien, muchachos, es importantísimo reconocer que nuestros oyentes tengan claro esa definición, ¿cierto? Y esa visión que tenemos hoy de la naturaleza, del derecho, de ser un sujeto de derecho. Pero para ahondar un poco más, yo quisiera hablar un poquito de la historia, que igual se nos acompañará contestando la siguiente pregunta. ¿De qué manera la historia y la pedagogía podrían servir como una herramienta útil en la construcción de una sociedad ecocentrista? Bueno, en primera medida hay que tener en cuenta el factor histórico, que es determinante para todos y cada uno de los procesos que se gestan en el conglomerado social y por supuesto hoy en todo lo que entendemos como naturaleza. Y me permite entonces tener en cuenta dos elementos históricos que se ha, digamos, atravesado la sociedad contemporánea. En primera medida hablábamos del antropocentrismo, del teocentrismo, que era Dios como centro de todo. Luego, a través del proceso de evolución, entonces ya quedó como el
antropocentrismo en el que el hombre recobre ese papel como centro de todo y todo está, digamos, a su libre disposición. Y hoy, a través de todo y cada uno de los procesos sociales que se tienen, que se gestan y a donde muy seguramente estamos apuntando, es a que podamos ver a la naturaleza como el centro de todo, entendiendo la naturaleza como todo cuanto existe, no simplemente una parte, sino un todo del todo, como lo llamarían entonces nuestros hermanos indígenas, la Pachamama o la casa común en la que todos habitamos. Muchas gracias, Wesley. En este momento no nos están acompañando Sara Sánchez y Winnie, sin embargo ellas hacen parte de este grandioso equipo de estudio. Ellas quieren compartir con nosotros una pregunta o se planteaban algo y es ahondar en este tema con relación al derecho comparado. Es decir, se trata de un asunto que no solamente se está discutiendo en Colombia en la actualidad, sino que hemos hallado que hay otros países que vienen trabajando sobre este mismo tema desde hace muchísimos años, ¿cierto? Incluso han logrado otras conquistas constitucionales e incluso legales para regular la materia, que a diferencia de nuestro país, digamos que todavía acá está en construcción, está en discusión y que básicamente viene a ser una discusión más jurisprudencial que legal acá en Colombia, ¿cierto? Por ello, quisiéramos que Daiva, quien también ha trabajado desde esta temática, desde el derecho internacional, el derecho comparado, al igual que las dos otras compañeras, nos comentara por favor qué otros países vienen hablando o discutiendo sobre la naturaleza como sujeto de derecho. Claro que sí. Desde nuestra región, hablando de lo que es América, ¿cierto? Nuestro continente, podemos encontrar que tenemos un gran avance o un gran hincapié en lo que ha sido el país de Ecuador, ¿cierto? Que tiene ese derecho a la naturaleza o esa naturaleza como sujeto de derecho de manera constitucional. A su vez también tenemos a lo que es Bolivia, ¿cierto? Que también ha tenido unos grandes avances, y saliéndonos un poco de nuestro continente podemos encontrar lo que es la India, el cual tiene una constitución, ¿cierto?, de aproximadamente 73 años de vigencia, en las cuales se mezclan todo lo que es los esquemas culturales, teniendo en cuenta que es un país pluricultural, ¿cierto? Haciendo una semejanza de estos países, de estos tres países que acabamos de mencionar con nuestra amada Colombia, podemos encontrar de que en Colombia no lo tenemos de una manera expresa en nuestra constitución, la naturaleza como sujeto de derecho, como lo podemos encontrar en Ecuador, Bolivia, en la India, pero sí Colombia nos permite tener una figura, nuestra constitución nos permite tener una figura demasiado importante que se llama el bloque de constitucionalidad. A través de ese bloque de constitucionalidad, Colombia ha ratificado algunos tratados internacionales de manera vital en esta materia, los cuales nos permiten ir adaptando nuestra visión, nuestras políticas, nuestras leyes, nuestras ordenanzas a lo que es encaminado a la protección del derecho a la naturaleza, ¿cierto? Es debido a ello que en muchas ocasiones podemos ver que la Constitución o las leyes de nuestro país han tomado un cambio encaminado a armonizar con los tratados que se han firmado. Esos tratados que Colombia ha podido firmar, que hoy hacen parte de una manera vinculante, otorgando la naturaleza de ese sujeto de derecho y haciéndose valer, como fue en la sentencia del río Amazonas, la del 2016, podemos tener el convenio de la diversidad biológica, ¿cierto? La Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la deserción y la sequía, convenio de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos, acuerdo de Secuazú, ¿cierto? Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, entre otros, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos ver en nosotros? Que Colombia ha buscado unos avances como tratar de volver al hombre a su esencia, unos avances que ha ido de manera gradual, un poco lentos, porque hablamos de que tan solo en el 2016, cuando al Riva Trato, a través de la sentencia 622, ¿cierto?, se le
concede o se le consagra esa calidad de sujeto de derecho, empezamos a hablar de que es una sentencia hito, cuando ya en otros países como la India, Ecuador y Bolivia ya venía viéndose esta calidad, ¿cierto? No todo está perdido, a pesar del paso lento, porque podemos ir mejorando, pero a su vez también la Constitución nos permite a nosotros tener lo que es un capítulo de derechos colectivos y ambientales, los cuales van en conexividad a lo que es el derecho a la naturaleza como sujeto de derecho. Obviamente es encaminado a la protección de nosotros. Debemos de buscar algo más para que la naturaleza sea independiente, pero de cierta manera vamos buscando lograr los objetivos poco a poco y de una manera gradual. Daiva, pero eso nos deja muchas inquietudes frente al papel de la naturaleza en una sociedad como la colombiana, profe Natalia y compañeros. Y es en el sentido de que, como bien lo expresaba Daiva, es que esa sentencia en la cual reconoce al río Atrato como un sujeto de derecho, lo hace en torno al rol de las personas o los habitantes del territorio, ¿cierto? Sí, y en esa situación nos deja mucho que ver en la evolución o los conceptos que tiene Colombia actualmente al mirar a la naturaleza como sujeto o no, ¿cierto? En el sentido de que la naturaleza hoy está en función del hombre, es decir, no hemos podido salir de ese papel hombre centro dentro de la naturaleza, profe Natalia. Muchísimas gracias por ese aporte, porque yo creo que a todos los que de los oyentes es importante recordar que por qué Colombia, siendo un país donde está ubicado geográficamente, tienen mucho para proteger. ¿Cuáles serán esas implicaciones de reconocer a esta naturaleza como un sujeto de derecho? De decirle, usted, tenemos que protegerte o tienes el derecho a no ser destruida, a no haber más talas de árboles y no en torno simplemente a una sociedad o a unos habitantes del territorio, sino a todas las sociedades. Como pulmón del mundo, el Amazonas es un ejemplo de ello. Y este estudio que ustedes están haciendo es maravilloso porque permite reconocer realmente lo que ha habido en la historia, lo que se entiende de la historia, la evolución de la historia y lo que hemos llegado en el día de hoy. Yo lo digo en el sentido de que este tema es tan trascendental hoy que inclusive está impulsando cambios políticos a niveles internacionales encaminados a proteger la naturaleza. Profe Natalia. Sin duda alguna, profe Maday, es necesario para abordar este tema una mirada holística de lo que es la naturaleza y entendiéndose al hombre como parte de esa naturaleza. Sin duda alguna, ya esta visión desde el teocentrismo y el antropocentrismo, ya es momento de irlo superando con miras o en aras también a obtener otras ganancias y otros logros legales y que desde la pedagogía también nos permitan llegar a las comunidades y concientizarlas de la protección y la conservación de la naturaleza, como lo decía, desde un entendido global, ¿cierto? Precisamente hemos estado también realizando un estudio o un análisis mejor, sobre la importancia de la pedagogía para concientizar a las comunidades y a los estados desde la institucionalidad para proteger a la naturaleza. Por favor, Wessler, usted que ha estado tan dedicado en este análisis, ¿puedes por favor comentarnos cómo ayuda la pedagogía en la construcción de un nuevo paradigma en el que la naturaleza reciba el estatus de sujeto de derecho? Bueno, básicamente la pedagogía se convierte en un componente transversal, atraviesa todo y lo miramos desde la infancia. En el hombre, digamos, desde que nace hay unos procesos pedagógicos y es necesario que se vaya adecuando a los cambios que social, culturalmente se van gestando. La pedagogía se vuelve supremamente importante por dos aspectos esenciales. Uno, porque digamos que el órgano legislador estaría pues estando en su función de crear leyes
se quedaría corto o tendría poca relevancia si simplemente creamos una norma para castigar al infractor, pero con la intención entonces de poder convivir de una mejor manera. Ahí es donde entra la pedagogía y decimos, bueno, no tendría sentido que a mí me impongan, digamos, una sanción si yo, por ejemplo, a mí no me han educado. Y en ese marco de educar a las personas, entonces se vuelve esencial. Uno, hoy estamos diciendo de las culturas, y es necesario crear una cultura de convivencia armónica, entendiendo que la naturaleza somos todos, no como una parte aislada, como hoy se ve. El hombre, de su visión de centro en todo, se mira como una especie superior, y desconoce que simplemente es una especie más. Entonces ahí ese proceso pedagógico va a tener esa relevancia en el contexto, más aún cuando van cambiando un montón de cosas y es necesario ir educando a las personas. Si bien, digamos, el objetivo, digamos, de imponer una multa a quien comete la infracción también implica desde esa resocialización, hoy diríamos que hablar de eso tiene que estar inmerso ese proceso pedagógico. Es donde ya yo me hago consciente, o sea, no es que me sancionan o no me sancionan, sino yo soy consciente porque me dispusieron pues de un proceso pedagógico, de una enseñanza, de esos procesos de enseñanza-aprendizaje, y ya yo soy consciente. ¿Por qué no lo debo hacer? Porque cambiar ese chip de yo soy el que soy y dispongo de todo, a decir, venga, yo debo para subsistencia disponer de ciertos recursos que hay en el medio, pero lo hago de una forma razonable. Eso es totalmente fundamental. Gracias, Weisler. Maicha, en este sentido y en estas discusiones que venimos adelantando en esta jornada, ¿cuál sería ese papel esencial o fundamental del juez en la construcción de esta protección que está llamando a gritos la naturaleza, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, y además también desde la institucionalidad y desde concientizar a estas comunidades, como nos decía Weisler, para que hagamos de nuestras actividades cotidianas y de ese acercamiento a la naturaleza una actividad sostenible, ¿cierto? Que nos permita a nosotros disfrutar de lo que nos brinda la naturaleza, pero también pensando en las futuras generaciones. Complementando un poco lo que decía nuestro compañero Weisler, lo que se quiere es crear una conciencia desde la cultura de la educación, que no solamente se promuevan políticas que sancionen, sino que creen esa conciencia y que el ser humano siga conservando esa relación de interdependencia que existe entre el hombre y la naturaleza, que no se siga entendiendo el hombre como el ser superior y el que dispone de todo, sino que el hombre se entienda como parte de la naturaleza y que no haya una distinción entre el humano ni entre los seres de la naturaleza. Entonces, hablando un poquito del papel del juez, para nadie es un secreto que dentro de la legislación colombiana, en el artículo 230, nos dice que el juez está totalmente comprometido a lo que dice la ley. Pero, como prueba de ello, tenemos la sentencia T622 que nos permite entender que el juez no solamente está adaptado a lo que dice la ley, sino que se le da la oportunidad a que abra el campo de la interpretación desde las realidades sociales, que no solamente es lo que dice la ley, sino que hay realidades sociales que nos obligan a salirnos de la ley y a buscar políticas que nos ayuden a mejorar todos aquellos sucesos que hoy nos afectan como sociedad. Muchas gracias, Misha. La verdad es que sí, el papel del juez, en lo que hemos reconocido en los últimos años, el órgano judicial ha sido el que lleva la bandera de acompañamiento o, por decirlo así, de actualización de las normas. Y eso lo podemos ver en todas las ramas del derecho, donde sabemos que el juez está sometido al imperio de la ley, pero también a unos principios rectores de ese imperio de esa ley, al espíritu de la norma en pro del bien común y de lo que realmente está viviendo la sociedad.
como lo decía Daivan en un principio, lo vimos con el derecho fundamental a la salud. Su desarrollo fue jurisprudencial, primera medida. Y hoy estamos viendo frente a los derechos de la naturaleza un desarrollo primeramente jurisprudencial. Es decir, que el juez, que esa pedagogía llegue, como nos dice también nuestros compañeros, llegue ante los conocimientos de los jueces y juezas de la República, implican que haya una evolución en el concepto de naturaleza, en el concepto de la responsabilidad que tiene el Estado colombiano para garantizar a la naturaleza ese derecho, como hoy lo vemos en el Río Atrato, garantizar que no se sigan permeando el hábitat, y no solo por las comunidades, hoy lo tenemos así, pero como esa pedagogía pudo ir impactando a ese funcionario judicial para garantizar por medio de la conciencia y la justicia los derechos reales de la naturaleza misma, porque como están diciendo los compañeros, somos nosotros parte también de la naturaleza, y al ser parte de la naturaleza, garantizar los derechos de la naturaleza es garantizar la existencia del ser humano en manera digna. Y creo que la sociedad colombiana tiene que evolucionar en sus normas y en esa pedagogía para garantizar efectivamente nuestra subsistencia en nuestro futuro. Hoy no lo miramos, pero realmente ese tema está tocando las puertas del Congreso de la República, y creo que los primeros en colocar su granito de arena es el sistema judicial, a través de nuestros jueces y juezas de la República, porque Natalia. Y seguidamente, pues el sector de la educación y nosotros como universidad y todas las facultades de Derecho que van a estar participando de este encuentro de semilleros. Sin duda alguna, este es un tema que, digamos, están haciendo en nuestro país. Todavía son muchas las discusiones que precisa esta temática y problemática que está latente. También vemos que la responsabilidad no solamente es del Estado, sino de cada uno de nosotros como ciudadanos, como estudiantes, como la persona de a pie que está en contacto con esa naturaleza que lo rodea. Y hay tres aspectos fundamentales también que están acá necesitando ser abordados de manera imperiosa, y es el hecho de que no solamente se trata de proteger esta naturaleza y nosotros entendidos dentro de esa naturaleza, sino también de mirar si hay vías para reparar lo que ya ha sido dañado. O sea, hasta qué punto si realmente puede llegar a repararse esta parte de la naturaleza que ha sido afectada, o si en su defecto ya fue víctima o ya la dañamos como tal, ¿cierto? Y el otro aspecto sería el hecho de prevenir. Cuando abordamos la responsabilidad civil, una de las funciones de la responsabilidad civil precisamente es el hecho de prevenir, no solamente de reparar el daño e indemnizar a la víctima, sino de buscar esas acciones o esas medidas que nos permitan a nosotros prevenir ese daño. Y en este tema de la naturaleza como sujeto de derecho, no sé, compañeros, ustedes qué consideran, pero es fundamental centrarnos en la función preventiva de ese daño, porque habrán muchos perjuicios que se le causan a la naturaleza que definitivamente no podamos resarcir en la medida que hay animales en vía de extinción, ríos que no podremos limpiar, el aire mismo que está siendo tan contaminado y que vemos cómo estamos cambiando la atmósfera. Entonces es eso, no solamente centrarnos en listo, medidas para proteger o crear una ley o sancionar, como nos decía ahorita el compañero Wessler, sino también en mirar qué alternativas y qué medidas vamos a adoptar para prevenir ese daño desde las comunidades que están ahí aledañas, por ejemplo a los ríos, nosotros como universitarios, el sector también económico, porque en últimas esto termina siendo una discusión también económica, y que desde el análisis económico del derecho de daños, pues sin duda alguna en un futuro no muy lejano se prestará para muchísimas discusiones también. Entonces miremos que todavía hay mucha tela para cortar. Wesley quería compartirnos algo. Bueno, en el proceso de la actual, digamos, preocupación que hablamos de crisis climática o de emergencia climática, hay un determinante dentro de muchos, y es la deforestación
de recurso maderable. La naturaleza toma un montón de tiempo para hacer su proceso de, digamos, de reforestación entre ella misma, y las personas que, por ejemplo, ejercen este acto indiscriminado de tala de árboles tienen en la mentalidad que estos daños se pueden hacer, se pueden subsanar a través de una reforestación. Pero aquí hay una cosa muy importante, y es que hablar de reforestación implica un proceso de estudio, porque no todo árbol sirve para reforestar. Si bien todo árbol da sombra, diríamos, todos los árboles no tienen esas características y en el sector específico para que pueda ayudar a ese proceso de reforestación. La minería, por ejemplo, industrial, ejerce varios tipos de contaminación. Digamos, aquí resaltemos el tema de la tala de árboles. Y se llama un proceso, le dicen un proceso de recuperación, en el que según se intenta rellenar otra vez los huecos y se haga un proceso de reforestación. Pero como esto simplemente es por cumplir un requisito, entonces se le mete cualquier árbol a ese proceso de reforestación. Y ahí hay que ser bastante enfático. En los procesos de reforestación requieren de un estudio técnico que pueda determinar qué especie es la que es apta para hacer ese proceso de reforestación. ¿Por qué? Porque si no, podemos reforestar un montón de árboles y pueda que algunos en realidad no terminen cumpliendo el efecto que nosotros esperamos. Y por qué no decir, por ejemplo, en la contaminación de la fuente hídrica. Claramente se constituye en un elemento fundamental, porque en muchos sectores el río, las quebradas se convierten en esa fuente principal para todas y cada una de las actividades que se hacen en la cotidianidad. Entonces, en esa acción preventiva, yo digo, ¿qué es lo que en realidad se está haciendo? Si simplemente es por cumplir un requisito, o si en realidad estamos intentando, digamos, poder subsanar ese daño que se hace, y en qué medida pueda aportar en realidad esa acción que se hace. Muchas gracias, Weller. Bueno, ya para ir finalizando este podcast, este episodio, quisiera invitarlos a que cada uno manifieste una conclusión y una propuesta que desde ahora con la que podamos contribuir ahora en la construcción de esas medidas para proteger, para reparar esa naturaleza que hemos afectado, y sobre todo para prevenir el daño que se le pueda llegar a causar. ¿Qué hemos ido encontrando a lo largo de esta lectura, de estas arduas jornadas de trabajo, de investigación, de escritura? Quisiéramos que lo compartieran con nuestros oyentes. Yo creo que todos hemos girado en torno a una sola cosa, y es que se necesita más cultura de la educación para todas las personas que, si bien son las que están siendo afectadas también por ese mismo daño. Entonces, yo creo que lo principal y lo que nosotros proponemos es que no solamente se sigan creando leyes para que se reivindiquen esos derechos que se le deben a la naturaleza o a las personas que viven cerca a esos ríos que están siendo sujetos de derecho, sino que creemos una conciencia en todas las personas, no solamente desde la parte de restaurar, sino en la parte de prevenir. ¿Qué se puede hacer antes para que no haya necesidad de llegar a esas instancias, de tener que crear leyes para sancionar, sino que se creen políticas que permitan la prevención de esa contaminación? Muy bien, muchas gracias, Maisha. Bueno, yo creo que a modo de conclusión podríamos decir que estamos frente a una población que es analfabeta en cuanto a lo ambiental, y es ahí donde la pedagogía toma ese papel de poder hacer un proceso de alfabetización,
porque digamos que la alfabetización no es simplemente lingüística, sino también que hay un cúmulo de aristas o de facetas en los que podemos determinar que una persona es analfabeta. Y iniciar con ese proceso es lo que nos va a llevar a que todos asumamos ese papel, que somos parte de un todo, y ese todo es la naturaleza. Muchas gracias, muy bien. Yo podría decir que lo que nos ha llevado hasta este punto son una consecuencia de errores de parte y parte, tanto de nosotros como pobladores o habitantes, y también una gran omisión del Estado. ¿Cierto? Para nosotros poder resarcir este problema en el cual nos encontramos hoy a nivel ambiental, a nivel de naturaleza, necesitamos, como lo dijo el compañero Wessler, y como ya se ha enfatizado muchas veces aquí, necesitamos tener más educación en materia ambiental, saber de qué, o tener la importancia de qué es la naturaleza, qué significa para nosotros, volver nosotros a nuestros orígenes de la humanidad, por decirlo así, a entender de que, como lo entendían los nativos americanos, ¿cierto?, los que en algún momento se les llamó orígenes, de que la naturaleza es el todo que nos provee de un todo, ¿cierto? Sin ese todo, nuestras condiciones de vida van a ser deplorables, nuestros derechos fundamentales en todos sus ámbitos se van a ir permeando cada día más y más, y por más de que nosotros tengamos leyes, jurisprudencias, sentencias que nos inviten a cuidar y a preservar la naturaleza, si no tenemos ese factor determinante que es la educación, que es la pedagogía, sobre todo en las personas que viven de cierta manera inmersa mucho más en la naturaleza que algunos, porque sabemos de que en las ciudades ya no se ve ese factor componente de la naturaleza como tal, que de cierta manera también ayudan a causar un daño, ¿cierto? Hasta que no se les brinde esa educación a ellos primeramente y nos comprometamos nosotros, que tenemos un poco más de entendimiento en el tema, a ayudar, a mejorar y a solucionar sus problemáticas, realmente no va a haber una reparación que valga, ni va a haber una medida de protección que valga. Muchas gracias. Bueno, en lo particular, y comparto lo que han dicho mis compañeros, y es en el sentido de que no hemos reconocido, y la pedagogía tiene que enseñarnos a reconocer a la naturaleza como el todo y el hombre como parte de ella. Garantizar y reconocer que nosotros no somos el centro y que el mundo que tenemos es agotable y que no podemos vivir sin él, es enseñarnos a comprender que garantizar los derechos de la naturaleza, garantizar el consumo responsable de los recursos, que sabemos que si no podemos existir, y entender que si no cuidamos este planeta no tenemos un plan B, ¿cierto? No existe un planeta de respaldo. Hoy lo vemos con la salud. La salud de los colombianos y colombianas ha ido decayendo todos los días debido a la contaminación que existe en los ríos y en el medio ambiente. Y eso nos dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir produciendo esa contaminación que nos afecta a nosotros mismos? ¿Le hacemos daño a la naturaleza? Sí, pero también nos hacemos daño, de hecho, de forma directa a nosotros mismos cuando no la protegemos. Y esto es una de las formas de hacerlo, profe Natalia, a través de estos espacios donde podamos contribuir al conocimiento, a la pedagogía y a que las universidades, los estudiantes, los que hacemos parte de la academia, toquemos puertas para decir, y lo que está haciendo hoy ACOFADE, decir, miren, la naturaleza, tenemos que hablar de la naturaleza y tenemos que reconocerla como parte esencial de vivir en el planeta Tierra. Así es, profe Maday. Vemos entonces que hay muchos paradigmas todavía que están pendientes por ser cambiados, muchos estigmas y modelos de pensamientos que nos tienen ahí estancados sin hacer realmente el aporte que nos está gritando, que nos está pidiendo a gritos la protección a la naturaleza. Además que se trata de un esfuerzo que no solamente es local, nacional, sino también internacional, porque esto es un llamado no solamente a discutirse desde acá a nivel Colombia, o como ya lo vienen adelantando Ecuador, Bolivia, como lo mencionaba ahorita nuestro egresado Daivan en la India, sino que esto es un esfuerzo mancomunado al que están llamados todos los estados en aras a proteger nuestra naturaleza.
Entonces, para ir finalizando, nos resta invitarlos a que por favor no solamente sigan los nuevos episodios de En Todo Su Derecho, sino también que aquellos estudiantes de la facultad, de las facultades de Derecho a nivel nacional de la Universidad Cooperativa de Colombia, o estudiantes de otras facultades que quieran hacer parte de este equipo de trabajo, de este grupo de estudio denominado el Semillero en Derecho Procesal y Probatorio, pues pueden contactarnos a la profesora Amadei Cervantes o a mí, Natalia Piedrahita, y son más que bienvenidos. Recuerden que estas convocatorias o estas reuniones no solamente se realizan de manera presencial, sino que también podemos hacerlas de manera virtual. Por eso extendemos la invitación a estudiantes que hagan parte de las otras facultades y de las otras sedes de la universidad. Agradecerles a ustedes, Daivan, Wessler, Maisha, la profe Madai, a los otros compañeros que hoy por un u otro motivo no pudieron acompañarnos en esta grabación, como son el compañero Freddy Maturana, Oscar, Sara y Winnie, que también hacen parte de este semillero. Agradecerles su participación, su compromiso y arduo trabajo en la construcción de este texto y esta participación en el encuentro de semilleros. Bueno, profe Natalia, a todos los oyentes, muchísimas gracias por prestarnos sus oídos para este importante episodio, porque para mí es trascendental, y felicitar a todos mis compañeros del Semillero de Derecho Procesal y Probatorio, porque realmente he sido testigo del gran trabajo que están haciendo, y a motivarlos a seguir trabajando en esto, porque realmente tienen una visión muy bonita y sobre todo unos aportes significativos que algún día creo que van a ver sus frutos, y espero que continúen de esa manera. Y además, profe, que ha sido un trabajo contrarreloj, porque esto ha sido, mejor dicho, en cuestión de semanas que se ha logrado alcanzar estos avances gracias al compromiso de los estudiantes. Entonces, de verdad, muchas gracias. Esperamos continuar contando con ustedes en el semillero. Y bueno, de acá quedan como muchas cosas por discutir, muchas otras construcciones teóricas, mucho más por reflexionar, pero que este sea el abrebocas para que sigamos motivados en esa investigación y en la generación de propuestas, y que nos permitan materializar y llevar a la práctica todas estas discusiones jurisprudenciales también que se han elaborado, porque igual podremos llegar a tener leyes muy buenas para proteger la naturaleza, también pues construcciones dogmáticas, teóricas, pero si no las materializamos y si no buscamos ese enfoque pedagógico y de concientización a las comunidades, no se va a lograr absolutamente nada. Así es, profe Natalia. Bueno, no siendo otro motivo, gracias a todos los oyentes y gracias a Digital y a este podcast de la Universidad Cooperativa de Colombia por prestarnos sus micrófonos en el día de hoy. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.